menos presente en los aparatos ideológicos y la represión está más presente. Pero, claro, por ejemplo, en el tema mediático sabemos muy bien cómo influye la violencia. La censura, dice él, ¿no? Es la violencia en el campo de los aparatos ideológicos, por ejemplo. Es que sí, nos gustaría que a partir de su discurso del curso nos hablara sobre la concepción del Estado que está presente en el curso y a partir también de la luz de los procesos que vivimos en Latinoamérica, de su experiencia de la pedagogía, que trata sobre el aparato ideológico y no una de las formas más acabadas de ese aparato ideológico que es la universidad como centro formador de la escuela, como centro formador de todos los sistemas de la administración de Estado, de la producción de Estado, que se nos ¿Cuál es como lugar? la necesidad de procesos de emancipación, un aparato técnico-administrativo, por ejemplo, suponte tú, los censos, las bases estadísticas que te permiten administrar el Estado, que no se van a destruir. Entonces se van a mejorar las estadísticas, se van a hacer estadísticas que sean cifras que revelen la realidad, no como el Producto Interno Bruto, por ejemplo, que tenemos otra forma de medir el rendimiento nacional, etc. Pero bueno, pero nos aprovechamos de datos. Sí. Tú me decías la educación superior. Sí, el tema de la educación es fundamental porque las clases dominantes tratan de convencernos de que ellos son neutros y que nosotros somos los que queremos ideologizar o politizar la educación. Cuando lo que nuestra lectura es de que, claro, como son siglos de funcionamiento capitalista, esa ideología que empezó con la iglesia, ¿no es cierto?, que catequizó a los indígenas y los convenció de toda una visión del mundo, y se va introduciendo, bueno, después del liberalismo, la guerra, etcétera, en el sistema educativo, que empieza desde un niño, ¿no es cierto?, que al niño le enseñan, bueno, tú tienes que ganar tu optimismo, tú tienes que competir con muchos niños, tú tienes que ganar la fuerza, un sentido de competencia, de individualismo enorme, y eso se traduce, por ejemplo, en valores que se aprenden en la escuela, y en las universidades, que más bien, porque las universidades empiezan a ser funcionales al sistema capitalista. Y aquella universidad que nosotros ya, por ejemplo, en la lucha por la reforma universitaria en Chile, ¿no? Todavía en ese momento nosotros hablábamos de valores universales de la universidad, de los urbanistas, pero realmente estas fuerzas universidades nos han formado en fuerza de trabajo calificada para el sistema capitalista. Entonces, ¿cómo se financian las universidades?
ejemplo, es un espacio que se creó desde el Estado, pero se creó para que la gente asumiera, o sea, el Estado es como una ayuda para, y debería ser una ayuda, y no, como dice el propio presidente, no podemos nosotros desde arriba decretar las cosas, ni un ministro ni nada, el poder popular es algo que se crea abajo, ¿no? Entonces, bueno, si le parece, nos están diciendo que vayamos a un corte. Vamos a un corte, estamos estudiando Althusser, ideología y aparatos ideológicos del Estado. Ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Hoy estamos analizando un texto de Louis Althusser titulado Ideologías y aparatos ideológicos del Estado. Y queríamos preguntar a la profesora Marta Haneke en relación a lo que tiene que ver con los medios de comunicación. De todo es sabido que indudablemente que los avances en el campo de la ciencia y la técnica inciden directamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de esos aparatos ideológicos de dominación, y que por supuesto en el caso de Venezuela yo quisiera que usted nos hablara concretamente de lo que sucedió el 13 de abril, porque el 13 de abril hubo un intento velado por tratar de manipular a la población con el denominado silencio mediático, pero sin embargo, este pueblo de una manera espontánea y mayoritaria trascendió ese cerco y rescató el hilo constitucional. ¿Cómo opera allí la visión de Althusser en relación muy concretamente al 13 de abril? Bueno, ya habíamos hablado en la primera parte de este programa, ¿no es cierto?, de que no había un determinismo absoluto, es decir, digamos, evidentemente los medios, la parte mediática, los medios de comunicación son una institución que permite la reproducción de la ideología dominante que heredamos, ¿no es cierto?, en este proceso. Pero eso no significa que eso sea absoluto, porque en los procesos de transición justamente se da la lucha entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entonces yo no diría, como decía Cira, que los aparatos ideológicos es lo mismo Globovisión que la televisión Canal 8 o que Vive TV. O sea, una cosa es hablar de que hay aparatos ideológicos, está diciendo Althusser, mire, fíjense, la reproducción del sistema capitalista se hace no solo reproduciendo la explotación de los trabajadores, sino también con estos aparatos que reproducen las ideas y hacen que la gente piense que ese es el sistema ideal. Pero, evidentemente, que hay otros elementos que influyen en la forma en que la gente piensa, y uno de los elementos es una práctica real distinta. Y yo te podría decir, antes de decir, el 11 de abril la gente contrastó, pues, o sea, una cosa era lo que los medios decían y otra cosa la que la gente sentía de Chávez, ¿no es cierto? Había habido una cercanía del presidente a su pueblo, que eso no lo podían negar los medios. Entonces, el pueblo reaccionó no guiado por los medios. Eso fue una de las cosas que sorprendió a la oposición. Que por lo demás, ¿no es cierto?, una de las cosas interesantes que pasa con los medios de la oposición es que como ellos inflan, decimos, ¿no? Dicen acá inflan en Venezuela. Como ellos inflan las cifras, autoconvencen a la gente que son mucho más grandes. La oposición es mucho más grande de lo que realmente es, ¿no? Y esas son las sorpresas que se llevan, ¿no? Entonces ahí ellos, seguramente, muchos de los sectores que ven Globovisión estaban convencidos de que iban a ganar, que era la mayoría aplastante que se dio. Y se encuentran con esa sorpresa de ese pueblo, ¿no es cierto?, que salió a defender al presidente. Pero hay otro ejemplo que yo conversaba anteriormente con ustedes. En Porto Alegre, Brasil, ustedes muchos saben de que ha habido un proceso de presupuesto participativo. Fue la primera experiencia de presupuesto participativo probablemente no sé si en el mundo, pero
Ha sido realmente, yo he ido a Europa y aún a países de Asia y África y veo que se han inspirado en esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia se dio con, digamos, los medios de comunicación. Estaban en manos de las clases dominantes, contraria al presupuesto participativo y al proyecto de gobierno del alcalde de ese momento, ¿no? Y sin embargo, la práctica, digamos, de delegar poder en la gente, una práctica de transparencia administrativa, ¿no? Y de llamar a la gente a pronunciarse sobre qué hacer con los recursos y llamarla en forma pluralista, invitando a todas y todos los que quisiesen participar, hizo que la gente tuviese una experiencia política práctica en que el mensaje contrario de la televisión chocaba con esa práctica. Y eso hizo de que el PT ganara en simpatía popular y disminuyese la oposición, ¿no? Entonces, no es fatal. Y yo siempre digo, no nos refugiemos, porque a veces nos refugiamos en que el enemigo es muy poderoso y nos quedamos con las manos cruzadas, ¿no? Yo digo, tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer, primero, en ser creativos en el uso de los medios que tenemos, porque ahora tenemos medios en nuestras manos. ¿Estamos usándolos como hay que usarlos? ¿No? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? Y la otra es, ¿somos en nuestra práctica diaria, social y política coherentes con el proyecto que estamos defendiendo? Porque no le echamos la culpa al empedrado, decimos nosotros, ¿no? Veamos cuánto nosotros tenemos de debilidades que hacen que la idea de ganar la hegemonía en la sociedad, nosotros a veces retrocedemos. Teníamos más hegemonía, el proyecto de Chávez tenía más hegemonía en el